Bien, entonces hablando de alimentación y estrés, ¿no? Eh, las personas que suelen estar, digamos, expuestas a niveles muy altos, elevados de estrés, suelen consumir alimentos proinflamatorios que agravan justamente la respuesta al estrés, ¿no? ¿Cuáles son estos alimentos? La cafeína, la sal o el sodio, ¿no? El azúcar o los azúcares refinados, los productos de pastelería, pollería, donas, galletas, etcétera, las harinas procesadas y las grasas trans. Entonces, hablando de la cafeína, ¿no? Le sonará que eh, la bebida más consumida, por ejemplo, es el café, ¿verdad? Y el café no está mal que nosotros lo consumamos de manera frecuente. El tema es cuando superamos la cantidad, ¿verdad? La OMS recomienda hasta 4 tazas de café al día, ¿verdad? Y hay personas que toman 6, 7 tazas diarias también. Y eso pues no es muy bueno. Además, la cafeína se encuentra en las gaseosas, ¿no? Y las gaseosas ya tienen otra composición, ¿no? Tienen sodio, tienen preservantes, colorantes y otras cosas pues que también pueden descalcificar los huesos. La sal, el sodio que está dentro de todos los alimentos ultraprocesados y procesados, ¿no? Es aquel conservante por excelencia. Entonces, para que el alimento dure un tiempo determinado en el anaquel, sí o sí tiene una cantidad de sodio determinada, ¿no? Azúcar refinada, por ejemplo, galletas, postres, chocolates, ¿no? Todo esto nos va a generar digamos, un aumento en la curva de la glucosa, y como son alimentos que carecen de fibra, que también vamos a hablar más adelante, esta bajada pues es muy, muy drástica, ¿no? Y eso nos genera más ganas de seguir comiendo ese alimento, ¿no? Harinas procesadas sucede lo mismo, como son harinas procesadas no tienen fibra y nos producen también esa sensación de vacío. Y las grasas trans, que son grasas creadas en el laboratorio, ¿no? Que son grasas, por ejemplo, el aceite, ¿no? Que tiene un estado líquido, luego pasa por un proceso que se llama hidrogenación y pasa a ser un bloque, lo que se llama margarina, ¿verdad? Entonces, ha sido modificada en el laboratorio para cambiar su forma y textura. Bien, entonces, ahora hablando de alimentos proinflamatorios o de sustancias proinflamatorias, como les dije, tenemos a la cafeína, que incrementa el ritmo cardíaco, incrementa la presión arterial y la tensión muscular también. Ojo que si nosotros consumimos 1 o 2 tazas de café al día, pues no tendríamos que tener mayor problema, ¿verdad? Y siempre y cuando ese café no tenga azúcar o tenga algún tipo de endulzante que sí nos genere pues un aumento de calorías en el día, ¿verdad? Tenemos a la sal, que como les digo, incrementa la presión arterial, ¿sí? El azúcar y la harina refinada, que nos causa falta de concentración, fatiga, fluctuaciones en la glucosa, como les dije, en la curva de glucosa, y también, pues, en algunos pacientes, pues, promueve el estreñimiento, ¿no? Ya que estamos consumiendo harinas que carecen de fibra. Y por último tenemos a las grasas trans, que también fomentan la inflamación. Bien, muchos alimentos en azúcares, harinas, grasas trans, sal y cafeína nos dan esa sensación, como les dije, ¿no? Cubren esos vacíos emocionales que no sabemos gestionar en base a otras actividades, ¿no? Porque es muy fácil también decir, yo les recomiendo que hagan deporte, les recomiendo que lean, les recomiendo que busquen alguna actividad de ocio, ¿no? Pero si nosotros no interiorizamos estas actividades, pues no vamos a realmente cubrir esa necesidad que nuestro cuerpo nos pide, ¿no? Entonces, como dice en el párrafo, parece contrarrestar el estrés, pero realmente nos causan en el efecto contrario, ¿no? Esa sensación de culpa, esa sensación de más ansiedad por seguir comiendo, ¿no? Cuando nosotros abrimos un paquete y no nos servimos la porción que necesitamos y comemos desde el paquete, entonces también, digamos, la percepción sobre las porciones y las cantidades queda muy a la ligera, ¿verdad? Entonces no controlamos este impulso. Ahora sí, hablemos de alimentación justamente para manejar el estrés. Ya vimos cuáles son la sintomatología, ¿no? Física, psicológica,
También hemos hablado de algunos alimentos que son proinflamatorios, y ahora vamos a hablar de qué alimentos nosotros podemos consumir para poder manejar el estrés. Lo primero, algunos consejos, ¿no? Como siempre, lo ideal es mantener una dieta saludable, completa y balanceada. Y les voy a dar algunos consejos para poder hacerlo bastante general, ¿sí? Lo primero es consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a asegurar el consumo de vitaminas y minerales que nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, además las frutas y las verduras tienen una buenísima cantidad de fibra que nos van a ayudar también a controlar el apetito, ¿no? Esta fibra va a llegar a nuestro intestino y aumentar su volumen, haciendo que nosotros tengamos esa sensación de saciedad durante más tiempo. Limitar el consumo de grasas saturadas y azúcares, ¿no? Como ya les he dicho, las grasas saturadas vienen de los alimentos de origen animal, de los lácteos, de los embutidos, por ejemplo, de las carnes muy grasosas, ¿no? Y azúcares, pues justamente, como les he dicho, aumentan la curva de la glucosa o nuestro cuerpo tiene fluctuaciones muy inestables, ¿no? En la curva de la glucosa también. Darle prioridad a los alimentos naturales o enteros, ¿no? Evitar aquellos que sean ultraprocesados, ¿no? Procesados también, porque tienen altas cantidades de sodio, grasas trans y en muchos de los casos azúcares, ¿no? Realizar actividad física con regularidad. Esto con la finalidad de poder mejorar nuestra composición corporal, no controlar nuestros niveles de grasa y mejorar en lo que es masa muscular, ¿no? También. Beber entre 6 y 8 vasos de agua al día, ¿no? Esto más o menos equivale a 2 litros, ¿no? Si nosotros tenemos tomatodos en casa, pues podemos tenerlos siempre al lado nuestro en las reuniones, en las actividades que podamos tener en casa o también en sede, ¿no? Para poder mejorar nuestra digestión, nuestra hidratación y todo lo demás, ¿no? Controlar el peso. Esto es importante, aunque el peso no es el único valor importante al momento de hacer una evaluación nutricional. Digamos, actualmente hay muchos problemas metabólicos que involucran a la insulina. La insulina impide que nosotros perdamos peso con facilidad y se eleva pues cuando hay diferentes cuadros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en mujeres el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, tenemos que controlar el peso, no solamente por un tema estético, sino también por un tema metabólico. Y cuidar el tamaño de las porciones, como ya les dije, ¿no? Nosotros podemos comer lo que nosotros queramos. El problema es que hay que medir, ¿no? Hay personas que vienen o pacientes que vienen a la consulta y me dicen, yo como sano, realmente como muy sano, en el momento de hacer pues el recordatorio, ¿no? Y poder indagar en qué está sucediendo, las porciones son muy grandes para los requerimientos, ¿no? Entonces ahí también hay un problema. Bien, ese es el plato saludable, ¿no? Este plato se divide en lo que son los carbohidratos, las proteínas y la fibra a través de las verduras y las frutas. Entonces, cuando hablamos de cereales integrales, hablamos de aquellos que tienen fibra, ¿no? Por ejemplo, el arroz integral, la pasta integral, la quinoa, la kiwicha, ¿no? También podría entrar los tubérculos, lo que sería la papa, el camote, la yuca, ¿no? Y siempre en una porción controlada, ¿no? Sería un cuarto de nuestro plato. En otro cuarto del plato tenemos a lo que son las proteínas saludables, aquellas proteínas como el pescado, las aves, como la pavita, el pollo, ¿no? Pero también para aquellas personas que no consumen alimentos de origen animal, tenemos a las garbanzos, las lentejas, las habichuelas, ¿no? Lo que serían las menestras, ¿no? Las arvejitas, los payares, etcétera, ¿no? Después tenemos
lo que es la mitad de nuestro plato vendrían a ser las verduras, ¿no? Las verduras, los vegetales y las ensaladas, ¿no? Si no les gustan las ensaladas frescas, pues podrían ser ensaladas cocidas o un mix entre verduras frescas y cocidas, ¿no? Y siempre utilizar aceites de oliva, por ejemplo, para alinear las verduras, ¿no? Porque de esa manera vamos a incrementar el consumo de omega 3 y recordemos que el omega 3 también es un antiinflamatorio natural, ¿no? Bien, no descuidar el agua, ¿no? Beber líquidos sin azúcar, beber líquidos que no tengan un aporte extra de calorías a través del azúcar, ¿no? Ni las gaseosas tampoco, ni los jugos, salvo pues que sean jugos elaborados en la casa, en donde pues utilicemos maíz morado o maracuyá o limón para una limonada, pero con una cantidad de azúcar muy, muy baja. Bien, ¿cómo combatir el estrés, no? Podemos incluir dentro de nuestra dieta algunos alimentos específicos que nos provoquen una sensación de calma y nos reduzcan la tensión, ¿no? Aquellos alimentos que nos ayudan a fomentar la producción de neurotransmisores de la felicidad, por ejemplo, serotonina, dopamina, oxitocina, ¿no? Y aquellos que reduzcan los niveles de cortisol y adrenalina, que son las hormonas del estrés, ¿no? Hemos estado hablando del cortisol, del cortisol, y ahora vamos a hablar de algunos alimentos que pues, nos ayudan con este proceso. Bien, primero hablemos de las proteínas, ¿no? Que nos ayudan a lo que es crecimiento y reparación de tejidos, ¿no? Y también nos dan saciedad. Son necesarias para la producción de los neurotransmisores, como por ejemplo los pescados, y los pescados azules son por excelencia la mejor opción, por ejemplo el atún, el bonito, la trucha, el salmón, ¿no? Aunque los últimos son un poco más caros, pero por ejemplo el bonito está a muy buen precio, tiene una excelente cantidad de omegas. Los cárnicos, bueno, en menor medida las carnes rojas, ¿no? Los lácteos, si es posible descremados, los huevos y las menestras también. Tenemos también la vitamina A, que es un antioxidante esencial para la visión, ¿no? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? En aquellos alimentos que tienen coloración anaranjada, como el camote, como la zanahoria, ¿no? Como la papaya también, pero también en alimentos de origen animal, como en el hígado y los pescados grasos, los pescados azules, como les he estado comentando. Tenemos a las vitaminas del complejo B, que nos ayudan a lidiar con el estrés, ¿no? A equilibrar nuestro sistema nervioso. Y dentro de estos alimentos ricos en complejo B tenemos a las algas marinas, que la gente no suele consumirlas, sobre todo en Lima, por ejemplo, no las suelen consumir. Menestras, frutos secos, semillas como la chía, como la linaza, ¿no? Que también pues nos aportan una cantidad importante de fibra, ¿no? Tenemos también a la vitamina C, que nos ayuda a proteger nuestro sistema inmune y a reducir el cortisol también. Además, nos ayuda a prevenir enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? Cítricos, pimientos, fresas, ¿no? En los cítricos tenemos a la naranja, la mandarina, el camu camu también, ¿no? Entonces tenemos a vitaminas, como las vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina A, y tenemos a los macronutrientes como la proteína, ¿sí?